Juego sucio. Sé que el título de esta reflexión puede asociarse rápidamente a que voy a hablar del gobierno de Colombia. O del de Pedro Sánchez en España, o los de Venezuela, Nicaragua, Estados Unidos, ¿no? No. Esta reflexión es sobre el fútbol y sobre la forma como se juega en la actualidad. Lo hago cuando ya quedan solo 2 fechas de las eliminatorias para la Copa Mundial de Fútbol 2026, que se realizará en Estados Unidos, México y Canadá, la primera en jugarse con 48 selecciones que disputarán 104 partidos. Y también cuando se adelantan los cuadrangulares colombianos. Sí, es sobre el fútbol y sobre cómo hemos normalizado la violencia en las canchas, justificando, eso sí, una serie de acciones de juego sucio, con argumentos como que así son las cosas, que no es un partido de querubines, que los muchachos, preparados físicamente como nunca antes, tienen que desahogarse, que la presión comercial es muy alta, que el público en las tribunas... Y que etcétera y etcétera. Ya conocemos el método. El fútbol, considerado el deporte más popular del mundo, comenzó a reglamentarse por allá a finales de 1863 en Inglaterra. La búsqueda de normas para practicar el juego tuvo situaciones como que un equipo se retirara del asunto porque no le permitían practicar una forma de zancadilla. Para efectos de lo que voy a plantear, es importante tener en cuenta que una de las llamadas 13 reglas establecidas en esos años finales del siglo XIX señalaba: ni zancadillas ni patadas deberán ser permitidas, y ningún jugador deberá usar sus manos para sujetar o empujar a su adversario. Han pasado muchos años desde entonces, muchos balones han rodado por las gramas y el fútbol es hoy básicamente un espectáculo comercial en el que se mueven cantidades inverosímiles de dinero, se les paga a los jugadores estipendios estrambóticos, se les saca dinero a todos los componentes del juego y los principales patrocinadores, tanto de los partidos como de las transmisiones, son esencialmente las aplicaciones o las casas de apuestas digitales. Pero no era de eso de lo que nos ibas a hablar. No. Ya voy acercándome a mi propuesta de reflexión que, aclaro, desde ahora es muy personal y estoy seguro que no despertará ningún eco, sino más bien un rechazo entre los aficionados que vitorean y se hacen matar por sus equipos. Dijiste, se hacen matar. Grave la cosa. Sí, porque otro componente de este nuevo panorama del fútbol son las barras bravas y su beligerancia, la pugnacidad que ocupa las tribunas y que suele volcarse en las calles con ánimos destructores, como acaba de ocurrir en Francia y con los sucesos relacionados con el PSG. Gane o pierda, hubieran acabado París, que eso tiene otras explicaciones. Entre ellas, la indolencia del gobierno. De acuerdo, voy al grano. Aunque la caballerosidad y el respeto, como una bandera ondeante del espíritu deportivo, siempre han sido esgrimidas, y las campañas sobre el denominado fair play han conllevado inversiones publicitarias y profusos actos simbólicos, creo que el asunto se ha desmadrado. ¿No me digas? Sí te digo. Y antes de mencionar las razones por las que creo que de las canchas se ha apoderado un juego sucio que está desluciendo el espectáculo y envileciendo ese deporte, voy a mencionar el concepto de normalización que ha traído lo que conocemos como la modernidad. Se complica la cosa.
se complica. Voy a asimilar el concepto de normalización con el de naturalización, para no enredarme en detalles filosóficos o semánticos. Digamos que el ser humano se acostumbra a todo, mucho más si hay poderes fácticos que permanentemente lo obligan a mirar para otro lado y a autoengañarse, creyendo que las cosas están bien. Y así nos hemos acostumbrado a la corrupción, somos parte de ella, al caos, a la pérdida de autoridad, al escamoteo de los deberes y a la exacerbación de los derechos, al poder destructor de la violencia verbal. Dijiste que no ibas a hablar del gobierno de Colombia. Y ahora nos estamos haciendo los de la vista gorda y lo que es peor, se han desentendido por completo la FIFA, sus autoridades, los jueces, con esa forma de violencia que se está apoderando de las canchas de fútbol y que están asimilando al fútbol soccer con el rugby. Cuente pues. ¿Recuerdas aquella regla decimonónica que impedía usar las manos para relacionarse con el adversario? Ni zancadillas ni patadas deberán ser permitidas, y ningún jugador deberá usar sus manos para sujetar o empujar a su adversario. Pues esa sencilla regla ha quedado atrás y ha sido reemplazada por una permanente e incesante cogedera del contrario, haciendo su cuerpo o tomando violentamente su camiseta. Y violento es todo. Hoy se juega tanto o más con las manos que con los pies, y son inagotables los empujones canallas, tenga o no tenga la pelota el adversario. La escena frente a los arcos, cuando hay tiros de pelota quieta, es francamente indignante. Son batallas campales entre quienes se cogen, se empujan, se agreden y se violentan, y que muchas veces, casi todas, terminan con jugadores en el suelo, empujados sin piedad ni consideración por los opositores ante la mirada complaciente del árbitro. Y todo eso es normal en el fútbol de hoy. Cuando se habla de la naturalización de la violencia, se hace referencia al proceso de acostumbrarse a aquellas acciones caracterizadas por la agresión en sus diversas formas de expresión. Esto permite que la violencia gane terreno en la cultura y se propague de manera silenciosa, es decir, que no solo nadie proteste, sino que se termine por justificar. Como también es normal que accedan al banco una serie de extrañas personas, además de los suplentes y el entrenador, que durante el partido permanecen en el alterado estado de beligerancia. Entrenadores, asistentes y suplentes controvierten con escándalo las decisiones arbitrales, y mucha consideración me merecen, por ejemplo, el cuarto árbitro y el respectivo juez de línea, que son humillados y ofendidos sin reparo. Jugadores que están permanentemente pendientes de su imagen en la gran pantalla, se vituperan e insultan con esa desagradable e hipócrita práctica de taparse la boca con la mano y de tirar la piedra y esconder la misma mano luego de que le han dado pata a su rival. Partidos como el de Colombia contra Argentina en Buenos Aires recientemente y casi todos los del cuadrangular que se juega actualmente son muestra fehaciente de lo que acabo de plantear. Las cosas son así. Sí, y eso es lo grave, que se hubiera vuelto normal, que a nadie le importe, especialmente a los padres de familia que llevan a sus hijas y a sus hijos al estadio, a que asimilen el ejemplo de una batahola de violencia y grosería verbal en las tribunas y a un desfile de jugadas antideportivas como las que acabo de describir. Algunos dirán que así los están formando para un mundo que, en vez de vislumbrarse mejor, todos presentimos que se va a ir por las alcantarillas. Porque la violencia, si no se la previene, si no se la detiene, es como un virus que contagia sin piedad desde las relaciones afectuosas hasta la historia de una nación. No pasa nada, tío, como decimos en España. No pasa nada, y eso es lo malo. O eso es lo que hay, como también se dice con resignación, que así es el fútbol, y que por lo menos para Colombia
no es otra cosa que el reflejo de la situación del país, sumido en el juego sucio y dándonos con todo. Y así decretamos una indiferencia cómplice hacia los malos gobiernos, hacia la forma como se pudre la sociedad en la que vivimos, o sencillamente hacia la evidencia de cómo este juego, que otrora se jactara del fair play, hoy ha devenido en una impúdica y descarada práctica del todo vale. En estadios sin vallas ni separaciones reales entre las tribunas y la cancha, solo se puede dejar en las manos de Dios, que bastante ocupado está, que un día de estos el zaperoco que se arme con la consolidada y creciente costumbre del juego sucio en la cancha no convoque la ira de los ya de por sí desfogados espectadores y mal termine lo que mal se juega. Y en partidos donde los jugadores se saludan antes de comenzar, se arrodillan y agradecen al cielo cuando meten goles, o hacen gestos de silencio por la paz. Y así se consolida una sociedad en la que, de una u otra forma, se repite la pérdida de la capacidad de pensar, de razonar reflexivamente para tomar posturas frente a las dinámicas sociales que se deforman y deshumanizan, lo que genera una falta de accionar colectivo que construya sociedad, que dignifique a la persona. Para abrazar, Carlos Gustavo Álvarez, Divagaciones.